Y le pido el favor que comparta este video, que le dé manita arriba, que se suscriba a los canales. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño a través de los comentarios. Albino Córdoba, fíjate que es interesante lo que está ocurriendo con el tema de Américo Villarreal, que interpone 3 denuncias en contra de Cabeza de Vaca. Además, Albino Córdoba, el día de hoy vamos a hablar la tremenda sorpresa que le tienen guardada a Ricardo Anaya. Todo esto y más lo vamos a abordar aquí en este canal. Te saludo con mucho gusto y esto es lo que está pasando en Tamaulipas. Los tamaulipecos se siguen al pendiente a ver qué es lo que pasa. Villarreal presentó otras 3 denuncias en contra de Cabeza de Vaca por la corrupción. Según la Fiscalía del Estado, el gobernador morenista acusó al exmandatario panista por los delitos de cohecho, desvío y uso indebido del recurso público. El titular de la Fiscalía General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que entre las 3 denuncias que el actual gobierno de Tamaulipas ha presentado en contra de servidores públicos de la administración pasada, al menos involucra al exgobernador panista Cabeza de Vaca, y que deben ser 2 o 3 las denuncias de un señalamiento directo. Son desde luego de uso indebido de recurso público o uso indebido de atribuciones y facultades. Son los principios de 3 delitos entre todas las denuncias presentadas. Albino Córdoba, se pone color de hormiga. Los panistas están denuncia tras denuncia. Fíjate que vemos, para los que digan, pues tal vez no le van a hacer nada, fíjense que tenemos un antecedente que lo hicieron por venganza, pero sí pasó. El tema del Bronco, como Samuel García utiliza el poder del Estado para enjuiciar al Bronco, y lo mismo podría pasar en el caso de Tamaulipas. Por otra parte, los panistas están huyendo y huyendo. Es el caso de Ricardo Anaya, que se le vio muy feliz allá en tierras gringas, protegido, obviamente amparado. Sin embargo, se tiene información que la fiscalía tiene en la mira el regreso de Ricardo Anaya. Se acercan las campañas, Albino Córdoba, y esto podría derivarse de eso. Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Iber Alejandro, un saludo para ustedes, amigas, amigos que siguen la transmisión. Bueno, el caso de Ricardo Anaya es emblemático. Fue el primero que salió corriendo, que dicen ya no está en su residencia machuchona allá en Atlanta, Georgia. Y sin embargo, el caso que nos ocupa hoy es Francisco García Cabeza de Vaca, un personaje panista. Dicen los panistas que son perseguidos políticos, pues es que los requiere la justicia. Es que se fueron al río sin jabón, vamos. Es que hay estas 3 denuncias, nada más imagínense, se acumulan a 21 ya existentes. Es decir, en 3 bloques se reúnen alrededor de 24 denuncias, y son denuncias muy fuertes las que hay en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex mandatario de Tamaulipas. Recordemos que estuvo en calidad de protegido, porque esa es la palabra, no hay otra, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerdo aquel mandato del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, no sé cuánto billete roló por esos lados, por esos lares, pero de alguna forma logró convencer a toda la primera sala para que no se ejerciera acción penal en contra del gobernador, que ni siquiera acudió a la toma de protesta del gobernador entrante, Américo Villarreal. Su apuesta era que ganara Verástegui, Eduardo Verástegui, alias El Truco, que fue el candidato del PRI, PAN y PRD. La derrota se consumó y Cabeza de Vaca se despidió a través de las redes sociales, mandó un video: muchas gracias, pueblo de Tamaulipas, estoy atento desde Estados Unidos. Por otro lado, hace poco estuvieron dirigentes del Partido de Acción Nacional en Estados Unidos, y ahí andaba también Anaya, Ricardo Anaya, y luego van y comen ahí, creo que a un lugar muy conocido en la frontera, y bueno, todo el mundo sabe dónde está Cabeza de Vaca, en Estados Unidos. Obviamente tiene la doble nacionalidad y no puedes extraditarlo mientras no tengas generada una orden de aprehensión.
Entonces hay que esperar a que caiga. Parece que van a tener que caer allá en Estados Unidos, Iber Alejandro. Tal parece que no hay la intención de enjuiciarlos acá en México, porque no hay, pues ni siquiera la intención, ¿eh? Cabeza de Vaca anda prófugo, esa es la palabra, desde que llegó al gobierno Américo Villarreal. La gente de Tamaulipas, los ciudadanos de Tamaulipas, cansados de los desplantes de prepotencia de este personaje, que ahora se dice que, pues es la narrativa que inventan, son los cuentos que inventan. ¿Qué cuentos inventan? Pues que es un perseguido político, que debieran perdonarlo, pero ¿qué le van a perdonar si el señor no pudo comprobar miles de millones de pesos? Aparte, las denuncias en su contra son muy fuertes. Delincuencia organizada no alcanza fianza. Cohecho no alcanza fianza. Quebranto al erario público no alcanza fianza. Y se están acumulando denuncias que a la hora del atorón o a la hora que caiga en desgracia, porque va a caer, la justicia a veces tarda, pero llega. En el momento en que caiga no va a poder salir bajo fianza, a pesar de que tiene buenas relaciones con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buena relación a tal grado que lo protegieron pues durante el último trecho de su gobierno. Al señor se le puede juzgar, dijeron los ministros, hasta que termine su mandato. Ah, ok. Entonces los habitantes de Tamaulipas, vamos que se esperen. Y el juicio político que procedió en la Cámara de Diputados, que le quitaron el fuero constitucional, recuerdo que esa fue la última mañana en la que estuve, Iber, acá en Torreón, en una visita del presidente de la República, y precisamente le planteaba yo esa pregunta, porque si recuerdas, en aquel entonces había la llamada Federación de Gobernadores, que eran panistas y priistas, y el perredista Silvano Aureoles, y le preguntaba yo, porque ellos festinaban, es que no se puede ejercer acción penal en contra del gobernador Cabeza de Vaca. Y había mucho de ruido en aquel entonces por ese tema y nadie lo tocaba. Como siempre, se guardan esos temas en los medios convencionales. Y le pregunté al presidente, a ver, presidente, tengo entendido que la Cámara de Diputados, porque estaba dándole seguimiento al tema, le quitó el fuero, o sea, el jurado falló a favor de quitarle el fuero a Francisco García Cabeza de Vaca, al gobernador de Tamaulipas. Y la pregunta fue directa, ¿Cabeza de Vaca tiene o no tiene fuero? Y el presidente fue categórico, no tiene fuero. Y eso mismo lo ratificó en ese momento y en esa mañanera estaba Olga Sánchez Florero. Y le preguntaron y dijo, no tiene fuero el señor. Pues no tiene fuero, pero tiene protección. Al final de cuentas, hizo el gran oso, el gran circo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo lograron proteger hasta que terminó su mandato, valiéndole un fuero que ya no tenía. Son los vericuetos legaloides de una oposición que aprovecha al máximo sus agarraderas a la gente que tiene el Poder Judicial y que al final pues nos dejan con un palmo de narices, incluso sorprendidos, ¿no? De que no se puede ejercer la acción penal de alguien solamente porque así lo dicen los señores ministros y ministras. Por eso la limpieza en ese Poder Judicial también es interesante. Lo que se viene también es interesante y está ligado a este señor Cabeza de Vaca. No tengo yo muchas esperanzas de la fiscalía, que tengan la mira a Ricardo Anaya, pues no sé a cuántos tengan en la mira, pero la justicia les va a llegar tarde que temprano, por lo pronto. Lo que corresponde al gobernador Américo Villarreal, cumpliendo. O sea, él cumple su encomienda. Hay tantas denuncias de quebranto al erario público, hay usurpación de funciones, porque recordemos que convirtió en un búnker la Casa Tamaulipas allá en Ciudad Victoria. O sea, vigilado por tanquetas, por todos los elementos de la policía estatal a sus órdenes. Modificó la ley. No, bueno, hizo cualquier barbaridad de cosas. Pues por eso anda prófugo de la justicia. No es ningún perseguido político. Iber Alejandro. Así es, Albino Córdoba. Claramente estamos viendo a un señor que está siendo investigado. ¿Y quiénes lo protegen, Albino? ¿Quiénes lo protegen, mis hermanitos? Siempre son los prianistas, porque los prianistas son de la misma calaña. Ahora vemos que reuniones en Estados Unidos, imagínate, Albino, qué tan descarados son, que fundaron un consejo de panistas
para ayudar a los paisanos que dejaron México para mejorar sus condiciones de vida, que se fueron y emigraron no por gusto, Albino, sino que emigraron por necesidad, y los vemos claramente cómo ahora sí dicen preocuparse. ¿Quiénes crearon, Albino, las condiciones de vida tan paupérrimas que obligaron a nuestros hermanitos y hermanitas allá en Estados Unidos de cambiar su residencia? Bueno, fueron precisamente estos sinvergüenzas que ahora dicen que están para servirle a los ciudadanos. Yo digo, Albino, que primero deberían regresar los más de 1,000 millones de pesos que se embolsó Josefina Vázquez Mota, que eran destinados para los migrantes. Este dinero nunca llegó a las manos que lo necesitaban para nuestros hermanos. Y ahora esto que hacen es un insulto. O sea, quieren verle la cara de tonto al pueblo de México. Y todavía se burlan diciendo que van a regresar a México. Sí, claro, cómo no, como si esas cosas fueran a suceder. Dicen que van a regresar a México, que para derrocar al gobierno del presidente López Obrador. Lo primero que debe hacer Ricardo Anaya es aclarar el por qué está allá en Estados Unidos refugiándose sin revelar su paradero. Obviamente el miedo no anda en burro. Albino, también quiero mencionar una parte muy importante que no se nos olvide, que este señor, cuando cambió su residencia a los Estados Unidos, él tenía en Vancouver una propiedad millonaria que cuesta entre los 12 millones de pesos, 12 millones de pesos. Bueno, ese señor vendió su residencia, la remató, 5 millones menos, pidió 5 millones menos. ¿Y por qué? Porque obviamente prefiere de perderlo todo, pues lo remataron antes que perderlo todo. Así son estos sinvergüenzas. Pero recuerden, Albino, que no solo enfrentan procesos legales en México, sino también en Estados Unidos. Involucrados también, mucho ojo, porque también en las investigaciones salió a relucir el nombre de Ricardo Anaya, que también colaboró muchísimo en el sexenio de Peña Nieto, donde recibió 6 millones de pesos para que votaran. Ahí sí, votaban a favor del presidente López Obrador, del presidente, en turno, que era Peña Nieto. O sea, ahí sí votaban porque había dinero de por medio. Hoy que ya no se cargan esos maletines, Albino, hoy vemos claramente de qué lado están. Con eso culminaría mi comentario. Bueno, yo en conclusión diría que es bastante típico de los panistas, ¿no? Que aunque se les comprueba todos estos hechos de corrupción, se molestan y dicen que somos contreras, o que no, es que no nos comprenden, es que no nos toman en cuenta. Oiga, es que quieren engañar, o sea, todavía se les cae el circo y todavía se ofenden. No, son mentiras. Pues eso lo tienen que aclarar ante una autoridad, no ante el pueblo de México. Recuerden que es al pueblo al que le van a pedir los votos, y en público los corren, a chiflonazos y a recordatorios familiares. No están prófugos, no son perseguidos políticos, están prófugos de la justicia. Textualmente, literalmente y de facto, así es. Con eso concluyo, Iber.